Ahí estaba, de pie, túnica negra, un gorro que no me dejaba ver su rostro, y la certeza absoluta, sin explicación lógica, de que me estaba mirando a mí, solo a mí, sin quitarme la vista. Las historias que estás a punto de escuchar son reales, recopiladas por la Sociedad Oculta del Iceberg. Son fuertes, son incómodas y no son para todos. Si tienes una historia que nadie más ha podido escuchar, escríbenos al correo que aparece en pantalla y en la descripción. No voy a decir exactamente dónde, solo que fue en algún punto de la costa de Veracruz. Estaba de paso, iba por agua de mar y vi un fraccionamiento abandonado cerca de la playa. Entré. Lo primero que noté fue ropa, mucha ropa, esparcida por todas partes, principalmente de mujer. Calzado, bolsos, carteras, chanclas, como si varias personas hubieran dejado todo ahí y simplemente desaparecido. Seguí caminando. Había una piscina vacía, las paredes cubiertas de algo marrón oscuro, casi rojizo, como sarro, como tierra húmeda, pero el olor no era tierra, era a pescado, denso, pesado, el tipo de olor que se te queda en la ropa. Más adentro encontré un pozo. Una piedra enorme sellaba la entrada. Del fondo subió un olor nauseabundo que no quiero describir porque creo que ya sabes a qué olía. Me fui sin tocar nada. Tiempo después supe lo que era ese lugar. Un sitio usado por el crimen organizado para ejecutar y desaparecer a sus víctimas. Iba para la uni. Ya me había graduado, solo estaba resolviendo unos papeleos cuando vi a un perro cruzar la carretera. Llevaba algo en su hocico, un pedazo grande de carne. Me dio risa. Pensé que se lo había robado de alguna carnicería cercana. Me acerqué a ver mejor y no era carne. Era una cabeza humana, de los restos humanos que el narco había ido a tirar a las afueras de la ciudad, seguramente esa misma mañana. De todo lo que he vivido, hay una cosa que todavía me pone la piel de gallina cuando la recuerdo. Tenía 17 años. Era casi madrugada y estaba en casa de una chava con la que salía. Estábamos en su cuarto. Ya cuando terminamos, nos quedamos en la cama platicando y ella me dijo algo que no le di mucha importancia en ese momento. Que escuchaba cosas en la madrugada. Que su mamá, su hermana y sus sobrinas nunca escuchaban nada, solo ella. En eso llegó su mamá. Me escondí en el baño y ahí fue cuando empezó. Ruidos en el techo, fuertes, como rasguños, como si algo o alguien estuviera caminando justo encima de nosotros. Le escuché llorarle a su mamá preguntándole si también lo oía. La mamá le dijo que no se escuchaba nada, que estaba loca. Yo lo estaba escuchando todo desde el baño. Cuando la mamá se fue, salí. La chava me miró con los ojos llorosos y me preguntó si yo también lo había escuchado. Le dije que sí, y los ruidos simplemente pararon. Nunca entendí qué fue eso, pero nunca se me olvidó. Años después me quedé solo en casa de mi abuela. Venía de estar con unos amigos y me estaba quedando dormido cuando volvieron. Los mismos ruidos, rasguños en el techo, en el tubo del agua, los perros de la calle ladrando todos al mismo tiempo. Estaba paralizado, no podía moverme. No podía hacer nada, solo escuchar. Hasta que me armé de valor, salí y no había nada. Solo los perros de siempre. Solo la noche. No dormí. Me quedé esperando que volviera a empezar. Pero nunca volvió. Y hasta hoy no sé si eso me da alivio o me asusta aún más. Entré a un grupo que supuestamente era de criminología. Adivinen qué. No era de criminología. De inmediato empezaron a aparecer videos que no voy a describir en detalle. Solo voy a decir que había material de abuso y de gore que no debería de existir. Lo que más se me quedó grabado fue un video. Una mujer amarrada a una silla con grilletes. Un hombre enmascarado. Ella estaba viva, consciente. Y él tenía un taladro y ella 2 rodillas. Tenía 6 años. El disparo nos despertó en la madrugada.
Mi abuelo lo hizo en el patio, justo frente a la ventana de la habitación donde dormíamos mi mamá y yo. Nadie sabía que todavía tenía la escopeta. Todos creíamos que la había vendido. Era grande. La había cargado desde la guerra del Chaco en Bolivia, donde había sido guerrillero. Sufría de una enfermedad que lo hacía sangrar por dentro y de depresión severa. Estaba en tratamiento, pero no fue suficiente. Vi todos los pedazos, las sábanas que los vecinos trajeron para taparlo antes de que llegara la prensa, a mi mamá gritando, al perro intentando acercarse y a nosotros dos alejándolo. Yo no recuerdo haber llorado. Estaba en shock. Tardamos muchos años en poder dormir de nuevo. Muchos años en poder estar en silencio, sin que la madrugada nos recordara algo. Abracen fuerte a sus abuelos. Yo abrazaba al mío, pero al parecer no fue suficiente. Éramos adictas. Mi amiga y yo íbamos juntas a todos lados, también a comprar. El lugar al que íbamos era una vecindad pequeña, un pasillo largo que doblaba a la izquierda, luego a la derecha. Tenías que llegar casi hasta el fondo. Ese día íbamos como siempre. Detrás de nosotros entraba un muchacho. Supongo que iba por lo mismo. Antes de llegar al fondo, en uno de los cuartos estaban metiendo a una mujer a la fuerza. La mujer nos vio y nos pidió ayuda. Cuando se dieron cuenta que los habíamos visto, corrimos. Lamentablemente el muchacho fue muy lento. Lo alcanzaron, lo metieron al cuarto. A nosotras nos dispararon 4 veces. Ninguna bala nos dio. Hasta hoy no sabemos cómo fue eso. Nunca volvimos por miedo a que nos reconocieran, por miedo a lo que podrían hacernos. Y nunca supimos qué pasó con el muchacho. No sé si debería contarlo. Hace unos 2 años se filtró un narcovideo. No era uno más. En las imágenes aparecían varios diputados. Y algo peor, una figura que antes había ocupado la presidencia de México. El video mostraba la masacre de un pueblo entero. Lo raro no fue directamente el video. Lo raro fue lo que pasó después. Nada. Ninguna investigación, ninguna declaración, ningún medio que lo cubriera. El video simplemente desapareció como si nunca hubiera existido. Y las personas que lo vieron se quedaron con eso, sin poder hablar de ello porque no había prueba de que alguna vez fue real. Tenía unos 8 o 9 años. Mi mamá se había ido a vivir con mi tía y me llevó a vivir con ella. A 2 cuadras había un pequeño parque donde jugaba con mis primos. Una noche, cerca de la medianoche, decidí regresar solo a casa. No había nadie adentro. Mi mamá y mi tía se habían ido a la iglesia. 1 cuadra antes de llegar, me paralicé. No fue una decisión. Fue el cuerpo tomando el control antes de que el cerebro pudiera procesar lo que estaba viendo. Ahí estaba, de pie, túnica negra, un gorro que no me dejaba ver su rostro, y la certeza absoluta, sin explicación lógica, de que me estaba mirando a mí, solo a mí, sin quitarme la vista. Corrí a la iglesia llorando, nadie me creyó. Dicen que ver a la muerte significa que pronto te irás de este mundo. Pero han pasado más de 15 años, sigo aquí, y todavía no sé si eso me da tranquilidad o si simplemente significa que aún no ha llegado mi turno. Mi tío tiene suerte, de la que no se explica. Una vez iba de viaje y cruzaba un puente, cuando desde arriba aventaron a un hombre, vivo, lo lanzaron al vacío, y fueron tras de él en otro vehículo para no dejar evidencias. Mi tío aceleró, pero su camión era de motor mecánico y esos no obedecen órdenes cuando la velocidad ya está tomada. No lo podían alcanzar. Llegó a donde tenía que llegar. Nunca supo qué pasó con el hombre del puente. Tampoco es que quisiera saberlo. Hay cosas que es mejor no investigar. Hay un recuerdo de mi infancia que regresa sin avisar. Siempre viene acompañado de la misma sensación, impotencia. Una culpa que con los años he aprendido que no me pertenece, aunque a veces cuesta recordarlo. Era un campamento de verano. Fuimos a una playa turística llena de gente, ruido y de otros grupos de niños. Nos dieron permiso de nadar cerca de la orilla bajo supervisión.
Un hombre desconocido se me acercó en el agua. Me preguntó si estaba perdida. Le dije que no, pero él intentó tomarme de la mano con fuerza para sacarme del agua. Me solté, corrí con los adultos de mi grupo y el hombre no me siguió. Con la distracción propia de la infancia, seguí jugando como si nada. Horas después, empezó el caos. Una niña de otro grupo había desaparecido. Los guías nos reunieron, nos preguntaron si habíamos visto algo. En mi mente conecté los puntos, pero no dije nada. Fue en el autobús de regreso cuando finalmente lo conté. La coordinadora se tensó de inmediato. Me interrogó sobre el aspecto del hombre y me preguntó por qué no había dicho nada antes. Llegué a casa y no le dije nada a mis padres. Cargué eso sola durante años. Al crecer, entendí el peligro real de lo que había vivido y la posibilidad de que esa historia pudo haber terminado muy diferente para mí. Nunca supe qué pasó con la niña que desapareció y eso es algo que no se olvida. Íbamos a dejar a mi papá a su casa. Eran cerca de las 10 de la noche. Fue ahí cuando los vimos. Una camioneta tipo van, abierta de par en par. Adentro, 5 torsos, sin cabezas, sin extremidades, solo torsos. Al día siguiente las cabezas aparecieron en el jardín de niños del barrio, las extremidades frente al ayuntamiento. Tuve pesadillas durante mucho tiempo, de esas que no te sueltan aunque estés despierto. Mi abuelita tiene una historia que no se olvida. Era una micro de esas que van a reventar, llena de gente, de calor, de cuerpos apretados. Ella alcanzó un lugar en el barandal de atrás, cerca del botón de parada. Subió un muchacho joven, de los que van casi colgando porque ya no hay espacio para más. La micro iba rápido, de esas que echan carreritas con otras en la calle como si el tiempo valiera más que las vidas adentro. En una de esas aceleradas, el muchacho sacó la cabeza de más, tal vez para ver en dónde iban, tal vez por el calor, pero no vio el poste. Mi abuelita estaba relativamente cerca y vio todo. Quedó en shock durante mucho tiempo, no tanto por la imagen, sino por el pensamiento que no la dejaba en paz, que ese muchacho iba para su casa, o regresaba de la escuela, que alguien lo estaba esperando. Desde ese día, mi abuela tiene una regla que nadie discute en la familia. Si la micro va llena, esperamos la siguiente. Soy explorador urbano. He visto cosas que la mayoría preferiría no ver, pero esta en particular me quedó grabada. Entré a una casa abandonada. El olor me golpeó desde la puerta. De esos olores que el cuerpo reconoce antes de que la mente procese qué es. Seguí aún más adentro, y en eso encontré a unos 10 vagabundos en el fondo, alrededor de un perro muerto, comiéndoselo. Me quedé paralizado un segundo. Uno de ellos levantó la vista. Luego sacó un machete con algo rojo escurriendo por la hoja. No esperé a saber qué era. Salí corriendo y no paré hasta estar lejos de ahí. De verdad hay lugares que te enseñan muy rápido que la curiosidad tiene un límite.